Lo que sí me gustaría es que pudieran ver ese pequeño vídeo que a través de QR está conectado en la exposición de Sumando Historias y que se ha hecho en colaboración, lógicamente, de Alberto con Alfonso Hernández, que es también de nuestro Departamento de Comunicación, a quien le agradezco enormemente la colaboración, y vamos a intentar ver si puedo aquí ponerlo. Espero que el sonido llegue bien. A ver cómo puedo. En sus jornadas de recolección de alimentos silvestres, las mujeres Aché no perdían oportunidad para recolectar las fibras de las plantas como materia prima para la elaboración de hebras e hilos, que más tarde utilizarían para la confección artesanal de sus múltiples enseres: collares, asas, cestos, esteras o incluso cordeles para tensar los arcos de los cazadores. La raíz aérea del membé, una arácea del género Philodendron, es seleccionada para extraer su cutícula exterior, el bupiz, una fibra de múltiples usos que, dividida convenientemente, se utiliza entremezclada con otras para la elaboración de la estera tonyo. De la penca de la bromelia terrestre Cuato, del género Pseudananas, Regina Cheyugui será capaz de extraer, con la pericia aprendida de las abuelas Aché, las hebras que servirán para tejer de forma manual la estera, junto con algunas fibras de especies como wiri o wirachi. Gojari prangi japoti, kujari magi japoti, tonjo, gobu ve vale gojari prangi japoti, go kaji on japo ija ime manobu bujiwana. Jami manano go inamitu ija pesatu gobu manobu buri oma tonjo. Gobu yabu manowe ache itima mondo. Pece magobura. Go ija jame manano gono jari prangi nandi ija pesatu go uji jono. Gobu ache jono gatuma ache tonrupana ache jenoma gobu manowe gi itima mondo gobu pece mara goro jari prangi japote. Jamoche gimanombabu gobu rapama jaka tonjo gonunga giro ujiwa pese pute go kwanga sikwabu cho jipu cho de sambabu ache manoe girapama gobe japo pirega tubu gogi gobu kumbo ache chwegi tonji la mambriku krekawachu tona pepo kanembwa a o pasagua kanembwa jamo chegi la pama uji onunga japuti jari punangi gobari chol jau kuanga jari punangi kunyambama kuanga kwa chobre koro takra kwape nyama kuja magi ore chojaure ko chokwabu ni due japo pre tonjo. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por de verdad la generosidad. La exposición de Sumando Historias, cuando se ha realizado, ha tenido como objetivo fundamental intentar mostrar a todo el público el esfuerzo que supone el incremento de colecciones dentro de los museos, pero desde mi ámbito, que ha sido durante muchos años el trabajo en el Departamento de Etnología con las comunidades indígenas, la colaboración de los investigadores que recogen objetos y que además han tenido esa generosidad para luego depositarlos en un museo nacional, en este caso, al menos quiero en persona agradecerte este acto, y también el que hayas estado aquí, que hayas hecho un huequito en tu agenda y que estés con nosotros para podernos presentar una parte de tu vida que ha sido
esa convivencia con la comunidad H y todo lo que ha reportado, no solamente de conocimiento ornitológico, sino en esa combinación que para las comunidades es esencial de conocimiento perfecto del entorno, de aprovechamiento sin explotación, sobreexplotación de su territorio para conservarlo y mantenerlo y poder de esa forma hacer que su propia comunidad sobreviva gracias al equilibrio que se intenta establecer, y espero que compartas con nosotros parte de ese conocimiento, y gracias, sobre todo gracias por tu generosidad. Y ahora yo lo que voy a hacer va a ser sentarme allí porque si no, no voy a ver tu presentación. Muchas gracias. Hola, ¿se oye? Muchas gracias, Beatriz. Joder, madre mía, que te agradezco mucho la recepción del museo a estas piezas que se entregaron. Era la colección familiar que teníamos sobre estas piezas y nos costó mucho desprendernos de ella, pero pensamos que mejor estarían aquí a buen recaudo para las generaciones futuras, disfrutarlas y no por ahí perdidas con polvo, que al final esto se va deteriorando y se echa a perder para siempre. Así que es una gran tranquilidad. O sea, las gracias las damos nosotros, mi familia, al museo por haceros cargo con toda la responsabilidad y los medios que tenemos y tenéis para cuidarlo a perpetuidad para el futuro. Quiero agradecer entonces a esta casa, al Museo de América, Beatriz, la subdirectora, Andrés Gutiérrez, el director, Enrique Rontomé, el jefe del Departamento de Difusión y Comunicación, Alfonso Hernández, que es la persona que trabajó con este vídeo para hacerlo lo más agradable posible y práctico, y por supuesto Iris y Fernando del mismo departamento, que os habéis portado muy bien en estos días para cuidar todos los detalles. La audiencia, estáis aquí, pues al final sois los que vais a ver lo que se quiere contar, o tanto yo como quizá los propios H. Es un lujo tener gente que se interese en estas cosas, así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, voy a dar unos poquitos más agradecimientos. Yo sé que esta parte siempre es pesada, pero no se puede dejar de hacer cuando ha habido gente muy clave en que todo salga adelante. Entonces, quería agradecer a la Fundación Moses Bertoni para la Conservación de la Naturaleza de Paraguay, una ONG. Ahí me he sentido siempre en casa y han confiado en mi trabajo. Solo voy a dar 3 nombres de personas claves como Miguel Morales, Edgar García Duarte y Laura García Pierna, de la Fundación Global Nature aquí en España, que colabora estrechamente con la Fundación. El increíble equipo que ha participado en todas estas aventuras de la Fundación Moses Bertoni son absolutamente críticos y esenciales en los resultados. Miriam Velázquez, Freddy Ramírez y Sixto Fernández. Los guardabosques de Embaracayú, a ellos y sus familias por la increíble hospitalidad y generosidad. En especial Silverio Ramírez y Tito Fernández. Inspiradores y facilitadores clave de mi trabajo con los H ha sido el doctor Kim Hill y Bjarne Fostervoll y su hermosa familia. Penúltimo, a mi familia, Belén, compañera de vida, mis hijos, Andrea y Pablo, y mis padres. Al pueblo H, por su increíble hospitalidad. Bueno, el pueblo H lo vamos a ir conociendo desde mi propia experiencia, mi punto de vista. Es como yo os puedo explicar sobre ellos. Seguramente ellos sobre sí mismos nos lo explicarían de otra manera y a lo mejor algún día tenemos oportunidad de escucharles a ellos contar sus cosas de viva voz. Si hay algo que emociona al pueblo H es esa capacidad, a veces no verbal, de comunicación y expresar sentimientos. Esta foto es un solo ejemplo y era una forma tradicional y casi ceremonial de saludarse y abrazarse entre ellos y les suponía una emoción grande.
y acompañaban normalmente lágrimas de sentimiento. En este caso, en esta foto, se han encontrado dos mayores que han estado aislados geográficamente durante mucho tiempo y eso conlleva una gran emoción por todas esas vivencias del pasado. A modo de introducción, Paraguay, como los paraguayos dicen y les gusta decir, es el corazón de América, de Sudamérica. Es un país no tan grande al estar rodeado de gigantes como Brasil, Bolivia, Argentina, pero no deja de ser ese corazón de América especial, como vamos a ir viendo, y está recorrido de norte a sur por la cuenca del Río de la Plata, que tiene su gran afluente, el río Paraguay, que nos separa la región occidental de la región oriental. Son geográficamente muy diferentes, con el Gran Chaco sudamericano, que lo tiene en Argentina, y también compartido con Bolivia, con lo cual, en ese caso, las fronteras políticas de los países, en este caso, son un poco artificiales, como los que nos gusta mirar la naturaleza podemos comentar. Desde un punto de vista de la biogeografía y de los biomas de Sudamérica, solo por poner en contexto dónde estamos, las grandes selvas tropicales del Amazonas están separadas por... ¿Se ve el puntero? Sí, ¿verdad? Vale. Están separadas por unas zonas secas áridas. Alguna vez en el pasado, en otras épocas geológicas, estuvieron unidas. Por lo tanto, hay una parte de evolución común. Pero claro, cuando ocurre un proceso de separación geográfica de miles de años, provoca que las zonas diverjan tanto que su propia flora y fauna se haga muy especial. Entonces, el bosque atlántico, selva paranaense, que es esta franja costera del sudeste del Brasil que penetra en Paraguay y Argentina, es una de las zonas de endemismos del mundo, zonas que poseen una flora y fauna única, que no se da en otra parte del mundo. Entonces, hablamos de una gran zona de endemismos del mundo. Si nos vamos a la derecha, Sudamérica, en la época previa a la entrada de los europeos, había un mosaico de diversidad de familias lingüísticas y lenguas extraordinaria. Solo para que nos hagamos una idea, en Brasil pasó de 1.500, una estimación de 1.500 lenguas distintas a unas 190 a 200 lenguas en la actualidad. Imaginaros qué pérdida tan impresionante de conocimientos y cultura. Hacia abajo, entre la costa del Uruguay, Paraguay, Argentina, están sobre todo los representantes de las distintas familias, o sea, la familia lingüística tupí-guaraní, que en realidad está muy extensa en toda Sudamérica, pero esta es un poco la zona que nos pone en contexto con las lenguas de los pueblos guaraníes y aché. De hecho, comentar que el idioma aché, siendo de la familia lingüística guaraní, tiene una relación antigua, no se sabe de cuándo, con otras lenguas de esta zona del Planalto brasileiro, de las tierras un poco más altas del sudeste de Brasil, con las lenguas del tronco macro-G o macro-Y. Parece ser que algo de influencia hay ahí en la lengua aché, según dicen los especialistas lingüistas que han analizado estas lenguas. Y muy sorprendente, que luego vamos también a ir viendo, en un dendrograma o cladograma que nos permite ver, comparar distintas cosas, puede ser genética humana, puede ser biodiversidad, etc., nos queda que la genética más distinta de todos los 58 pueblos sudamericanos estudiados, en este caso, los aché están separados. Es como la primera división del cladograma. Entonces, eso da mucha información y nos plantea muchísimas preguntas de dónde vienen los aché. Entrando ya en Paraguay, en la zona oriental, en verde, tenemos principalmente las lenguas tupí-guaraní, mientras que en el Chaco hay otras lenguas muy diferentes, las lenguas de los Zamuco, Ayoreo, los Chamacoco, Totobiagosode, los Ijir, en el norte, y luego otra serie de lenguas hacia el sur de las familias Mascoy y Guaycurú.
Aquí, bueno, esto es una simplificación lo que comento, puesto que esto es bastante complejo y los lingüistas especializados nos pueden comentar mucho sobre esto. Vale, fijaros, otra vez a la derecha tenemos el número 13, los Paitauitera, es una etnia en particular, guaraní. Luego el número 2 son los Abá guaraní, y bajamos al número 10, abajo, ya con Argentina, y está el Ombuá guaraní. Los H están en el número 1, que son unos puntos básicamente dentro de un mundo guaraní, y es sorprendente cómo puede haber esas diferencias tanto genéticas humanas como de aspecto y de lengua, estando tan cerca de otros grupos guaraníes. Es una cosa muy llamativa. Esto es, por ejemplo, un grupo Mbuya en la zona del sureste de Paraguay. Rápidamente, viendo esta foto, podemos saber que no son H, puesto que son en parte agricultores de pequeña escala, de subsistencia. Vemos sus huertecillos, seguramente hay unas mandiocas y otros productos básicos de la alimentación guaraní tradicional. Tampoco los H se visualizarían sus antiguos campamentos desde el aire, no se verían. Veríamos la selva y no seríamos conscientes desde el aire que están ahí. Bien, entrando ya en lo que es el bosque atlántico, selva paranaense, es una selva subtropical en el medio del trópico de Capricornio, pero es caducifolia, se pierden las hojas de parte de los árboles durante el invierno. En la foto de la izquierda hay un lapacho rosado que no tiene la hoja, pero sí la flor. Bueno, sin entrar en muchos detalles, lo que hemos comentado antes es una zona de endemismos única, de gran biodiversidad de especies. Aquí vemos algunos de los animales mamíferos emblemáticos del bosque atlántico, por lo menos por mencionar alguno. Tenemos el jaguar, el llamó para los H, tenemos los pecaris, abajo este es canyé, a la izquierda arriba es un coatí, más bien en guaraní, para ellos es cané, y un pequeño marsupial abajo a la izquierda nocturno, que en concreto no sé qué especie es, pero los H conocen algunos de los marsupiales nocturnos y tienen un nombre que podría ser este o alguno emparentado, bechí. Como os decía, este era el hábitat antiguo de los H, más o menos podemos decir a principio de la época del contacto, con la sociedad envolvente, los colonizadores nuevos. En la foto, un joven H, sabemos que es bastante joven, entre otras cosas porque lleva el labrete en el labio perforado, es un hueso de animal, y al contrario que otros grupos guaraníes o tupí guaraníes, el labrete lo utilizan de forma muy temporal en el tiempo, solamente poco tiempo después de los ritos de iniciación mantienen el labrete. El labrete ellos lo llaman el betá. Entonces este muchacho sería un betapougi, un joven iniciado, un joven nuevo iniciado. Básicamente desde el inicio de los 70 hasta el año 78 es cuando se produce la salida de todos los H que quedaban en el bosque, la salida, que vamos a ir hablando de ello. Imaginaros qué impacto para ellos que vivieron aislados durante miles de años en estos bosques, y de pronto empezaron a ver cómo los nuevos colonos a estas tierras empezaron a acercarles, a llegar a su territorio, hasta el punto que, como veremos, no hubo más remedio que intentar buscar alternativas porque estaban realmente siendo muy maltratados, siendo incluso asesinados y los hijos robados, o sea que es una historia muy dura y triste. Bueno, para mí es un poco, me siento bastante responsable al hablar de todos estos temas que son bastante profundos de la antigua historia H, y lo hago con todo el cariño del mundo. Como el periodo es muy reciente, pues todavía hemos podido conocer a muchos de estos primeros H que salieron del monte, como este señor Julio Ticuarangui,
que también ha participado activamente en algunos de los trabajos de rescate del conocimiento tradicional. Solo para que nos hagamos una idea de la dimensión del daño que hemos causado a estas tierras ancestrales y biodiversidad, esto es lo que tenemos en el año 2000, o sea, es prácticamente la desaparición total, más de un 90% de toda la zona forestal. Está marcado en rojo el último refugio de los últimos H que abandonaron el bosque en el año 78. En Misiones, Argentina, afortunadamente hay una buena representación de la mata atlántica, bosque atlántico. Sin embargo, los H son estrictamente paraguayos en cuanto a geografía. Entrando ya en lo que fue el bosque en verde de esta región, más o menos teníamos el grupo del norte, los H del norte, un grupo central, los números 2 y 3, que en realidad el número 2 estaba emparentado con el número 1, H del norte, pero su territorio antiguamente estaba unido. Sin embargo, la ruta desde Asunción a Ciudad del Este diseccionó en dos partes su territorio. Con la ruta entró toda la colonización que fue haciendo más grande esa brecha entre este grupo del norte. El número 3 es un grupo bastante único, los H de Ipetí, tienen un dialecto diferente. Yo no conozco su dialecto, probablemente no lo hablen ahora mismo más de 2 o 3 personas mayores, o sea, es una de las digamos, de las variaciones del H más amenazadas. Luego tenemos los H del Ñacundaí, el número 4 por el río Ñacundaí. Esos H del Ñacundaí tienen también otro dialecto que cuando los H del norte lo escuchan, no ahora, están acostumbrados, pero cuando volvieron a reencontrarse los H del norte con los del sur, después de muchísimos años de aislamiento, probablemente hablamos de, no recuerdo ahora mismo, pero este aislamiento por la propia lengua probablemente es muy anterior a la llegada de los europeos a América. Entonces, su forma de hablar es patentemente diferente, aunque cuando vas entendiendo un poco cómo hablan, empiezas a comprender y ves las similitudes. El número 5 fueron unos H contactados por Mein Thyssen, un alemán que tenía unas tierras ahí y estuvo con ellos un tiempo, unos pocos años, y documentó en parte algo de la lengua de estos H, que probablemente eran los mismos que los H del Ñacundaí. Y hubo otro último grupo de inicios de 1900 que básicamente se perdió completamente el rastro de ellos, estuvieron un tiempo en contacto y después desaparecieron. Vamos a ver, en el año 45 y hasta los años 60, pues prácticamente los H estaban en esos bosques cazando, recolectando, fuera del alcance del resto de la población que se iba acercando. Vemos, el año 76, prácticamente ahí habían casi salido todos los H del monte, aún así todo quedaba una buena fracción de bosques, sin embargo para ellos, aunque se vea mucho bosque, las penetraciones de los colonos dentro del bosque para cazar, para recolectar, para sacar madera, etcétera, son muy, muy notables y eso lo cuentan los H claramente en sus historias. Año 91 fue el inicio de la protección de esa última mancha de Embaracayú, de la cuenca del Jejuimí, y esto fue pues algo muy importante. Estamos hablando de 65.000 hectáreas de sus bosques, que ahora veremos, cambió la situación radicalmente en relación al pasado, lo que habían ido viviendo y sufriendo. Bien, entonces hemos dicho que en menos de 60 años hemos perdido casi el 90% del hábitat. Esto, si lo analizamos, cualquiera de nosotros nos damos cuenta que es una barbaridad absoluta. ¿Cómo puede el hombre transformar un hábitat tan especial donde hay mucha gente, otros pobladores anteriores, dueños de esas tierras? ¿Cómo podemos hacer esta barbaridad? Bueno, pues esto es parte de la historia
tal y como es. Llegaron en los años 80, mediados, a tener tasas de deforestación las más altas del mundo. 300.000 hectáreas por año es otra vez una barbaridad de tierra desmontada, deforestada. El territorio de los H del Norte era grande, unas 18.000 hectáreas, era muy grande. Si hablamos de un pueblo de unos 500 personas en la época del contacto, en el norte se movían por toda la Comunidad Valenciana libremente, recolectando y con su modo de vida antiguo. ¿Y qué hacían los H cuando veían todo esto al asomarse a los claros de la selva? Bueno, al principio estaban, lógicamente, me imagino, muy desconcertados con la que les venía encima. Y aquí empezaron muchos conflictos, porque ellos poco a poco se fueron acostumbrando a esta situación y empezaron a probar cosas nuevas. Por ejemplo, pues igual que cazaban los tapires en el monte, pues ¿por qué no cazar una vaca de las zonas donde se iban asentando los colonos? Imaginaros para un colono recién llegado a estas tierras que tiene o considera que tiene todos los derechos sobre estas tierras, que de pronto le maten una vaca. Se puede enfadar mucho también. Entonces, esto trajo muchos conflictos, persecuciones, enfrentamientos, muertes en ambas partes. Rubén Chachugui, el narrador del vídeo que hemos visto antes, comenta en sus grabaciones cosas muy duras. Decía que solían matar a los paraguayos que cortaban árboles, que no querían escuchar el ruido de los paraguayos, que en el monte decían que los blancos tenían la cara de mono aullador y que tenían las narices como los murciélagos gigantes. Claro, entre ellos también ocurría mucha rumorología de cómo eran los blancos, porque no todos habían visto a los blancos, pero alguien que los había visto pues, generaba fantasías también sobre los blancos. Claro, estos años 70 fueron muy convulsos por todo lo que estaba ocurriendo en Paraguay con el pueblo H y a través de la denuncia de antropólogos paraguayos como Chase Sardi, un antropólogo alemán, Munzel, que aterrizó, digamos, en esa época, en esos años críticos, que ahora veremos el desastre que estaba ocurriendo justo en ese momento, y a través de publicaciones internacionales de una ONG danesa, pues se generó un revuelo internacional fortísimo que hizo mucho impacto en la dictadura que había entonces de Stroessner, que sabéis que fue una dictadura, si no la más larga de Latinoamérica, una de las más largas, 35 años de dictadura, en donde no le iba a gustar que nadie de fuera le dijera qué es lo que tiene que hacer en su país. Claro, esto fue muy doloroso, pero eran los propios antropólogos paraguayos que, viendo el sufrimiento del pueblo H, lo denunciaron a nivel mundial. Entonces, esos años, probablemente hasta los inicios de los 70, los años 40 y 50, todo lo que ocurría a nivel de enfrentamiento debió ser absolutamente durísimo, donde se robaban niños H, se mataba gente, se ponían a la venta, se esclavizaban. O sea, fue una época en la que todo ocurría prácticamente en zonas muy remotas, aisladas, donde nadie tampoco se enteraba claramente de lo que ocurría. Entonces, sin embargo, los H ahí tenían la opción de esconderse más lejos y más lejos y más lejos en sus bosques. Entonces podían contrarrestar de alguna manera, ir huyendo de esa persecución. Pero claro, llegando ya a los años inicios de los 70, ya no había más donde refugiarse y los encuentros con los paraguayos fueron cada vez más duros. Entonces, no voy a tampoco entrar en todo este detalle para no alargarnos mucho, pero hay una documentación de toda esta historia, de cómo se fueron contactando a los distintos grupos, cómo fueron saliendo y cómo los propios H iban a buscar a su gente al monte, porque en el monte estaban pues, siendo masacrados básicamente y sufriendo sobre todo unas enfermedades que los diezmaban y los mataban en muy poco tiempo. Todas las enfermedades nuevas que aparecieron en el Nuevo Mundo, desconocidas, sin inmunidad posible para las poblaciones indígenas nativas. Pero más o menos la idea es que
hubo un señor que tenía una estancia, el señor Pereira, Jesús Manuel Pereira, que inició a juntar a los indígenas H en su propiedad. Y esto lo aprovechó el gobierno paraguayo porque vio que se le daba bien y le interesaba también que los H no estuvieran dispersos por superficies de selva tan grande, porque había unos intereses por hacerse con esa tierra, por muchas razones, pues para estancias, para aprovechamiento forestal, etc. Entonces, el gobierno de alguna manera facilitó y promocionó a este señor que fuera haciendo lo que se le estaba dando muy bien, que era atraer a los indígenas H a este lugar, que luego pasó a ser la Reserva Nacional Guayaquí, que luego se trasladó a otra zona, Cerro Morotí. A los pocos, cada vez que salía un grupo de gente, al poco tiempo moría la mitad de enfermedad. Entonces, claro, aquí justo llegó Munzel, el antropólogo alemán, y vio esas barbaridades de cómo morían la gente con enfermedades, que no se les estaba dando el cuidado médico adecuado, y lo puso a denunciar, lógicamente, a todos los niveles, y los propios paraguayos, como la doctora Susnik, la antropóloga del museo de allí, Chasesardi, Bartolomeu Meliá, todas estas personas renombradas, León Cadogan, del mundo académico paraguayo y antropológico. Vale. Los últimos H contactados en la segunda década de los años 70, perdón, en los últimos años del 70, en los H del norte, fueron a una misión nueva que se creó para recoger a los H que habían estado dispersos, que huían de las misiones, de las reducciones, porque se veían morir y se escondían al monte. Entonces, esta misión rescató a muchos de estos H dispersos. Ahí hubo dos últimas salidas del monte. La penúltima siguió muriendo la mitad de la gente que salió, hablamos de más de 30 personas, y en la última ya se les administraron vacunas y ahí no hubo muertes, más que 2 niños pequeños en un grupo de más de 30 personas. Esa experiencia también fue muy parecida en los H del sur, que ahora vemos alguna diapositiva más, ahí fueron también vacunados. Este es el caso de los H del Ñacundaí y la familia Fosterbol, misionera también, protestantes evangélicos, casi todos los misioneros que han estado activos en Paraguay, salvo Misión del Verbo Divino, son protestantes evangélicos. Bien, la familia Fosterbol llegó allí en el año 70 y estuvo 5 años intentando contactar con el último grupo H que quedaba en el monte, de los H del Ñacundaí. Habían oído hablar de que podían quedar unas 50 personas. En 5 años no lograron prácticamente hacer contacto, hasta el 5 años y medio más o menos, que es cuando por fin lograron entablar comunicación con la ayuda de otro H que había sido esclavizado y ellos habían podido liberar, lo que les costó a esta familia amenazas de muerte muy serias. Y a este grupo contactado les dijeron que tenían un lugar para ellos y que podían estar allí a salvo, porque ellos estaban aterrorizados, los estaban matando. De hecho, el grupo de medio centenar de Hs pasó a ser un grupo de 39, los últimos 39 que quedaron en esa zona. Los mayores estaban muy enfermos, como el señor de la fotografía, estaban desnutridos de tanto huir y de tantas desgracias que estaban pasando. Les dijeron a los jóvenes que mejor ellos se fueran a ver qué pasaba ahí en ese lugar y que si les gustaba lo que veían, que entonces volvieran al bosque a buscarlos. Y eso es lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Entonces, en unos pocos días más, ese último 5 de octubre es cuando salió en el 20 de octubre del 76 salió el último grupo de H. Aquí esta fue la vacunación, el día de la vacunación, que como os digo fue muy efectiva y logró pues, que no hubiera esa mortalidad absolutamente deleznable. Vale, pasamos un poquito a otra parte de comentarios que habíamos anticipado antes, y es el año 91 fue un
un hito, un punto de inflexión, puesto que hubo unos movimientos a nivel nacional e internacional que permitió salvar este último bosque de los H. No entro en detalles de cómo se logró esto, porque todo fue una serie de iniciativas privadas por ONGs de distintos lugares del mundo, en particular de Estados Unidos, que ayudaron para lograr crear esta reserva. Pero el inicio del por qué digamos, promovió el doctor Kim Hill, puesto que en los años 80 estaba viendo también todo el desastre que estaba ocurriendo en Paraguay. Él estuvo en el último contacto del año 78. Vale, lograron que se desestimara la venta para fines comerciales y ya entró dentro de la propia legislación nacional la protección y acoger a la Reserva Natural del Bosque en Baracayú dentro del sistema de espacios naturales protegidos del Paraguay, con toda su normativa medioambiental y de protección de la naturaleza. Quizá es interesante resaltar que los propios H forman parte del Consejo de Administración que maneja la Reserva Natural del Bosque en Baracayú. Esta foto es de ese año, el año 91, un sobrevuelo que hizo Miguel Morales, que era el director de la reserva en ese momento, y este es el río Jejuí-Iguazú. Es una pena porque la reserva no llegó a alcanzar al Jejuí-Iguazú, se quedó relativamente cerca, pero todo este bosque que veis del año 91 desapareció. Y esta sería pues, un poco lo que se veía en esos días o en esos años en toda la zona alrededor de Embarcayú, la cuenca de Embarcayú, que luego pasó, por cierto, a ser reserva de la biosfera. Esta foto, por ejemplo, es una foto bastante habitual de la colonización campesina paraguaya, por el tipo de casas, por los bosques que quedan en los lados. Normalmente les daban en esa época 10 hectáreas y las gestionaban, normalmente terminaban con 1 hectárea de bosque y 9 hectáreas de agricultura. En esa época eran decenas de rollos de madera saliendo hacia el Brasil. Bueno, yo caí, digamos, ahí sin tener ni idea de lo que estaba ocurriendo. Ya os ha contado Beatriz que en realidad yo soy biólogo ornitólogo, con lo cual reconozco que no soy antropólogo y entonces yo estoy contando todo lo que os cuento desde mi propia experiencia y perspectiva, pero quería que por lo menos supierais, bueno, ya veis que me han salido unas cuantas canas desde entonces, quería que supierais que realmente inicialmente mi trabajo y básicamente hasta el día de hoy es la ornitología. Entonces en esos años ya entré a trabajar como biólogo de la Fundación Moisés Bertoni, allí en Jejuimí, y entonces el contacto con los H era diario porque entraban a cazar con mucha frecuencia, a recolectar. Aquí veremos una serie de fotografías, ya un poco porque os hagáis una idea de cómo era la vida antigua de los H. Muchas fotos son de Kim Hill y algunas otras mías mucho más recientes, pero veremos que la actividad es muy parecida. En este caso, fijaros el pozo que han llegado a cavar para extraer un armadillo. Bueno, pues esto, como las personas son las mismas, un poco más mayores, pues han seguido manteniendo esas costumbres de caza. Aquí hay una foto impresionante del doctor Kim Hill, de una, creo que es una anaconda, en guaraní la llaman boyaguá, serpiente perro. Los H la llaman Cuidoruchú, que es arcoíris, es un nombre muy, muy bonito. No sé si es una anaconda realmente o una boa constrictor, sería fácil averiguarlo mandando la foto a algunos de los herpetólogos paraguayos. Claro, este modo de vida antiguo de cazador-recolector pues hace que los niños desde que nacían estaban acostumbrados a que esta era su vida y su rutina. Entonces, bueno, uno se da cuenta de lo fuertes que son los niños y la capacidad de adaptación que tienen y de aprendizaje, igual que en nuestra propia cultura, es exactamente igual. Y lo que a lo mejor nos puede impresionar o parecer un niño tan pequeño ahí con animales matados, etcétera, bueno, pues era lo más normal del mundo, puesto que su subsistencia dependía de la caza y de la recolección. Entonces, en esos años,
Hablamos del año 94-95, los H entraban a cazar al bosque y siempre con sus arcos, sus flechas, y llevaban buena cantidad de alimentos. Ya estaban sedentarizados, o sea, ya no había ningún grupo H que viviera nómada como antes en el bosque. Sin embargo, el modo de vida, cuando entraban en el bosque, saliendo de sus comunidades actuales, volvía a ser lo que era anteriormente y lo que había sido durante siglos. Aquí hay una purificación o un ritual de purificación cuando la mamá de la niña acaba de dar a luz, no está en la fotografía evidentemente, ocurre pues una serie de cuestiones culturales de mucha importancia para el padre, para los abuelos, para la persona que proporciona alimento, para la persona que hace estos rituales. En este caso, según han comentado y han publicado muchos artículos científicos sobre los H, los hombres H, cuando habían sido padres, tenían una especie de, llamémosle, don natural que les protegía y les hacía poder ser muy sensibles a la caza. Tenían la posibilidad de tener un gran día de caza, de éxito. Yo eso en particular no lo he conocido, lo he escuchado. Y en esos años, esas prácticas de caza y recolección, pues unos años más tarde, 10 años más tarde, los pude yo mismo ver y disfrutar. En esta foto pues vemos a distintos integrantes del grupo y ahí hay una rama de un árbol, está metida dentro de una madriguera de una cutipac, buá, y cada uno de ellos está haciendo algún tipo de función. Unos meten un brazo, otros meten un pie, pero están intentando sacar a la agutipac, que es un animal bastante grande. Cuando salta la agutipac, salta y todos los H que están alrededor se tiran encima de la persona que intenta agarrar el cuello, porque salta con tanta fuerza que es probable que te tumbe y se escape. Aquí hay un ritual muy antiguo, H, que era el Tomumbu. Eran unas peleas rituales difíciles de comprender, puesto que podía haber hasta muertos de los golpes. Esto es una demostración. En el pasado ocurrían encuentros de este tipo reales, donde algunos H habían matado a distintos compañeros y del mismo grupo. Algo que cuando uno lo piensa dice, ¿cómo es posible? Pero hay una serie de explicaciones antropológicas que yo no voy a entrar en ellas, puesto que tienen cierta complejidad, pero es como una es como un duelo quizás, en el que alguien que está mal o se ha sentido maltratado o está muy enojado por alguna razón, que puede ser por la muerte de un familiar o porque han matado a alguno de sus miembros o ha habido encuentros con los blancos, puede ocurrir que desencadene un tomumbu. Y cuando ocurrían tomumbu, a veces se juntaban muchos H. De hecho, el último grupo que salió del monte estaban reunidos por un tomumbu y había más de 90 personas en ese grupo. Esta foto la hizo un fotógrafo muy bueno británico y tiene de especial para mí varias cosas, pero una de ellas es que el hombre, Lucho Biwangi, lleva el fuego. Está trasladando el fuego. Cuando uno se da cuenta que los días especialmente lluviosos los hombres mayores cuidan el fuego y lo trasladan, te quedas sorprendido, ¿no? Pero es una cosa bastante lógica. Cuando encendemos una chimenea nos gusta tener yesca seca, pues esto es una manera de mover ascuas y con cierta seguridad. Las noches en el bosque, pues en esto los H antiguos eran muy sencillos, no necesitaban siquiera de un techo. Si el tiempo era razonablemente bueno, hacían 4 o 5 fuegos y los grupos familiares se ponían alrededor de los fuegos, y si venían los vientos del sur del invierno, se apretaban un poco más o se acercaban más a los fuegos. Solo si iba a llover, en el último momento, ya lloviendo, yo he visto y sé que hacían así, se hacía un pequeño techo de hojas de palma, cosa que es como, para uno que observa, dice, han esperado el último minuto para hacer el techo. Y a la mañana siguiente, pues uno se despertaba en el campamento, este es Rubén Chachugui otra vez,
Vale. Bueno, pues vamos viendo algunas fotos más. Voy a intentar no alargarme mucho más. Esto es un pirapaiya, es la pesca comunitaria, que entraña pues, el uso de algunas plantas que restan el oxígeno a los peces en los meandros abandonados del río, en este caso el río Jejuimí. Y todos, hombres, mayores, niños, mujeres, empujan y van haciendo rodar una barricada de vegetación que van desplazando a los peces medio tontados hacia un extremo del meandro abandonado, y allí con cierta facilidad se cogen después los peces. Esto hace quizás un mes, 2 meses, los H mandaron a través del grupo de WhatsApp una foto de esta actividad en una de las comunidades en el que participaban lo mismo, jóvenes, mayores y tal. Bueno, es una alegría verlos todavía disfrutando de estas prácticas antiguas que son muy, muy provechosas. Aquí os cuento una breve anécdota, y es que esta foto de la izquierda del tapir de Bjarne Fostervoll, yo he visto esta foto muchos años y siempre que la veía me quedaba fascinado de la foto. En el año 96, seguramente intentando copiar a Bjarne, yo hice esta otra foto de Julio Bellarogi trasladando la cabeza del tapir. Y hace un par de días le comenté a Bjarne que iba a hacer esta presentación y si no tenía una foto de mejor calidad del tapir que había hecho, que a mí me impresionaba tanto. Bueno, tuve la grata sorpresa de recibir esta foto, pero más aún la grata sorpresa de esta otra foto del año pasado, o de hace un par de años, en el Centro de Artes Visuales, en Asunción, en el que se hizo algún tipo de homenaje a la Che que llevaba la cabeza de este tapir, Brevi, el Borevi, que es este señor, Minogi, que por cierto quiere decir colibrí en la Che. Bueno, eso era una simple anécdota que para mí ha sido muy emocionante. En fin, los niños disfrutaban cuando podían de la vida del monte, de los ríos, se divertían de muchas maneras distintas. No faltaba todo tipo de alimentos, frutos, recolección de todo tipo. La miel, un aspecto muy, muy importante del día a día de la caza y de la recolección especialmente. Y sobre todo bonito era cómo entraba en la reciprocidad de la comunidad, el compartir la miel o compartir los alimentos. Es algo que el que observa de fuera, ajeno a la cultura Che, le llama la atención. Qué forma de compartir. Tiene una lógica seguramente de adaptación al medio y forma de vida. Esto ha seguido ocurriendo hasta nuestros días. Los jóvenes hacen lo mismo que los mayores, aunque Ambrosio está subido en un tejado fabricando una casa con una escuadra, midiendo y echándose un cigarrillo. Digamos que todo va cambiando y evolucionando. Aquí Olimpio Iragui está iniciando la elaboración de uno de los arcos H que habéis visto. El Linda Yapegui, al poco tiempo de salir del monte, lleva ese collar, que hemos visto también algunos, que en realidad es lo último que me ha quedado de material de los H. Yo tengo el mío también. Todo lo demás está aquí en el museo. Y ahí tenemos los dientes de animales que van ellos cazando, que tiene un gran significado. Vemos las escarificaciones, que tienen gran significado, tanto en hombres como en mujeres. También tenemos, si no me equivoco, una pieza que es una antigua hacha de piedra en el museo. Aquí la estaba utilizando Rubén. Esto fue más bien demostrativo, porque ya teniendo las hachas modernas no era necesario recurrir a las hachas antiguas. Y un poco vinculado a los sonidos y a la naturaleza, pues a mí personalmente, dentro de mi trabajo de ornitología, me ha fascinado la capacidad de escucha, de detección, tanto de presas como de todo tipo de sonidos del bosque, que fue el trabajo en el que más me he involucrado con los H. Sobre su cultura material y la música, decir, y a mí también me ha sorprendido, que solamente los H del sur, y creo que también los de Ipetí, tenían algún tipo de instrumento musical. En este caso unas tacuarillas,
o silbatos, y el señor está con el arco también haciendo una percusión. Los H del norte no tienen nada de instrumento musical, ni siquiera de este tipo. Quizás un mimbí silbato para comunicarse, pero no recuerdo si yo no lo he visto nunca, en el norte es así o era del sur. Sin embargo, los H, tanto del norte como del sur, sí tienen una manera de cantar muy especial. Esta Chupapou es una de las comunidades de alrededor de la reserva. En el día de hoy y en los últimos tiempos siguen siendo objeto de invasión de sus tierras, porque les ha quedado unos pequeños remanentes de tierra. Años atrás todavía los H tenían la capacidad o digamos el impulso de defenderse, porque había muchos hombres cazadores y tenían el arrojo de decir, no, esta es nuestra tierra, y eso frenó unos cuantos episodios de intentos de invasión en la comunidad. Aquí hay una larga historia, que no voy a entrar en detalles, de reclamación de tierras por esa invasión que al final ocurrió, porque pasan los años y al final, bueno, pues los H, dentro de la normativa y legislación del país, pues siguen los medios de denuncia conformes al modo de vida actual. Pero claro, esto algunos campesinos que se han atrevido a entrar en su tierra, en un tercio de su tierra, 2.000 hectáreas, lo han aprovechado. Y la policía, en este caso, o digamos las autoridades nacionales, de momento no han sido capaces de poner freno a la invasión de tierras H, cuando ya se les ha robado todo, como hemos visto. Todavía en el día de hoy en la justicia está todo esto denunciado. Y los H no dejan de reclamar su derecho a la expulsión de los invasores de sus tierras. Ellos lo comunican constantemente en los medios de comunicación, en reuniones, van a denunciarlo a Asunción cuando es necesario, en escritos. En ese sentido, la capacidad organizativa actual es muy potente, pero los intereses de quienes alimentan esas invasiones y de los que se benefician en segunda instancia, en el fondo, porque ahí seguramente se saca madera y otras cuestiones, como podría incluso ser estupefacientes, que es un problema muy grande hoy en día, mueve mucho dinero y resulta muy, muy difícil de controlar y solucionar. El golpe más fuerte en los últimos años fue la soja. Fue una explosión del 300%, como pone aquí en este artículo, año 2000-2004. La diferencia con el sistema antiguo de desmonte es que esto es absolutamente matarrasa, o sea, no queda nada de vegetación, se contaminan todos los acuíferos, los ríos, imaginaros la biodiversidad. No tiene cómo comunicarse por corredores forestales, etc. Es un verdadero desastre. Sobre esto hay muchísimo escrito y de hecho hemos participado desde asociaciones en la denuncia y con la comunidad H de Arroyo Bandera en particular para intentar remediar. Ahora bien, a veces las contradicciones también en el propio mundo H existen, puesto que algunos pueden ser más favorables de este tipo de negocio, otros no. Y además está en el sur, donde la agricultura de la soja le ha dado muchos beneficios al pueblo H del Ñacundau. Bueno, esto es una fotito de cuando presentamos el libro de Rubén Chachugui, de los H, de las aves. Contamos con estos antiguos informantes H. Fue un lujo y un privilegio todavía tenerles a mano, aún vivos, narrando grandes historias sobre las aves y sobre su hábitat. Aquí Rubén siempre explicaba que cuando estaban acostados en el monte, al lado del fuego, los mayores siempre reclamaban a los niños que por favor fueran a traerles unas aves que tenían hambre y les apetecía consumir. Bueno, pues montones de historias que están recogidas en ese libro, aunque este libro realmente por el momento no es más que una fracción muy pequeña de ese antiguo conocimiento.
Contó también con la participación de los maestros de las escuelas en la traducción de muchos de los textos y la revisión de las traducciones. Así que más o menos esta es digamos, mi pequeña historia sobre lo que yo he vivido con el mundo H. Aquí tenemos a los expertos reunidos para debatir sobre algunas identificaciones complejas y difíciles de la bifauna. El proceso de selección de los mejores informantes no os lo voy a contar, pero fue muy entretenido e interesante. Entonces, cerrando un poquito esta parte, los H son capaces de identificar más de 1000 sonidos distintos de los animales en el bosque. Pueden describir tipos de hábitats muy particulares, más de 50 nombres para dar a conocer el hábitat. Capacidad de extraer alimentos de forma inagotable si se hubiera mantenido el bosque o por lo menos partes del bosque. En los tiempos actuales, las comunidades H tienen grandes retos que están abordando a su mejor criterio. La parte educativa, la parte de recuperación de la sabiduría de los antiguos mayores para los niños está ocurriendo. Evidentemente, cuando ya no se vive en el bosque, esa transmisión se interfiere al mismo tiempo que se interfiere o no existe la posibilidad de mantener la lengua tradicional. Entonces la lengua está en evolución. Además, los H del norte en particular, como su lengua tiene unos parecidos con el guaraní y ellos están rodeados del mundo guaraní, sobre todo el mundo paraguayo, por cierto, el país bilingüe por excelencia de Latinoamérica. El guaraní se pega con mucha facilidad y al final termina por dificultar la transmisión de la lengua. Quizá eso no ocurre tanto en el grupo del sur, puesto que los que les rodean a los del Ñacundaí no hablan guaraní. Entonces se mantiene más, digamos, más pura la lengua. Pues esos aprendizajes que los mayores van trasladando, los estudiantes en las escuelas, con sus objetivos, con sus anhelos, con sus aspiraciones. Algunos ya son enfermeros, otros quieren ser maestros, otros quieren ser, bueno, todas las profesiones que se les ocurra y la educación les va a permitir ser. Y el mundo de las telecomunicaciones, de la globalización, los WhatsApps, los mensajes, los jóvenes. Entonces, bueno, pues podemos todos comprender cómo los nuevos jóvenes H tienen grandes retos por delante que están abordando en estos momentos. Los maestros en las escuelas, de forma educativa, de forma sencilla, a veces con guiñoles, teatros. Y, en fin, el orgullo de ser H, el orgullo de encontrar un modo de vida que te permita vivir con dignidad, alimentarte sin tener que sufrir lo que han sufrido sus padres y sus abuelos. Vale, estas palabras creo que son interesantes, están en el libro Rubén Chachugui. Me siento emocionado por este trabajo que quedará para el futuro. Espero que los niños puedan leerlo, quizá mis nietos digan, esto es lo que contó mi abuelo, es importante el idioma H. No lo abandonen, que no se pierda lo que yo he contado. Rubén Chachugui falleció en el año 2018, pero dejó todas estas palabras para el disfrute, para la cultura H y para que los propios jóvenes H lo puedan rescatar en el futuro cuando consideren oportuno. Muchas gracias.